alianzas de Serpa, Pastrana y Uribe. Mancuso reconoció el asesinato del alcalde del Roble, Eduardo Díaz, y dice que supuestamente Uribe le quitó la seguridad al mandatario local. Mancuso habló del asesinato de Jaime Garzón y de periodistas que, según el paramilitar, difundían discurso de odio que los favorecía. En su primer día de agenda en Kenia, la vicepresidenta Francia Márquez logró acuerdos importantes con el gobierno keniano. Alianzas en comercio, turismo y educación. De esta última, el SENA sería protagonista. Información en directo desde Nairobi en minutos. El DANE reveló que la economía colombiana creció 3% en el primer trimestre de este año. Crónica RTBC Noticias con 2 profesores que utilizan las redes como arma pedagógica. En las regiones, autoridades de la costa señalaron al Clan del Golfo del asesinato de una líder de la comunidad LGBTIQ+ en el Carmen de Bolívar. RTBC y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, se unieron para generar proyectos y contenidos que tendrán como protagonista a la biodiversidad del país. Noticias del mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibirá de Londres apoyo en misiles y drones de ataque para enfrentar a Rusia. En deportes, 7 equipos pelean por 3 cupos para los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Y en oportunidades, atentos porque una empresa del sector tecnológico ofrece 400 vacantes de empleo. Y en cultura, el Museo Nacional rendirá homenaje al bailarín Fernando Montaño. Buenas noches. El feminicidio de Erika Aponte en las últimas horas en Bogotá, en un centro comercial, en donde familias colombianas celebraban el Día de la Madre, ha generado mucho dolor y muchas reflexiones, pues esta víctima había denunciado que estaba en riesgo. Carolina, por eso les vamos a contar cuáles son las novedades de este caso. Buscamos voces que nos invitan a preguntarnos qué estamos haciendo para evitar feminicidios. Y es que el caso de Erika no fue el único durante el Día de la Madre. Daniela, en los próximos minutos vamos a contarles por qué el caso de Erika terminó de manera tan trágica, asesinada cuando estaba en su trabajo en medio de un día que debía ser de celebración. Pues buscamos qué herramientas eficaces tienen las mujeres que están en riesgo, también cómo pueden encender alertas para evitar su muerte y por qué en el caso de Erika no fueron atendidas sus denuncias. También les contaremos lo importante de entender la ruta de atención para que la historia de Erika no se repita. Iniciamos con lo más reciente del caso. La familia de Erika Aponte ya recibió el cuerpo y en medio de esta tragedia decidieron contar que el asesinato de su hija y de esta joven madre se pudo evitar. A esta hora se adelanta una velatón en el lugar donde Erika pasó sus últimas horas. Katy Sánchez, adelante usted con lo que está pasando en este momento. Muy buenas noches, Daniela, y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en el centro comercial donde ocurrieron los hechos el Día de la Madre, ubicado en el norte de Bogotá. Quiero que ustedes vean a esta hora que se adelanta una pequeña velatón. Son los compañeros de trabajo de Erika, que se encontraban trabajando en una pizzería muy reconocida del país. Ellos vienen con velas blancas y pidiendo que los casos de feminicidio que están pendientes en este momento a nivel nacional sean resueltos lo más pronto posible para poder darle también a las familias paz. Están pidiendo que no haya más casos de feminicidio en Colombia. Erika Aponte Lugo sostuvo una relación de 11 años con el que sería su verdugo. Según su familia, él intentó matarla en otras ocasiones y que también la manipulaba con quitarle al hijo de 8 años para que no lo dejara. Él estuvo el sábado en la noche porque él la iba a matar ese día. La escondieron, a ella la escondieron y no la pudo matar. Además, las amenazas de muerte no solo eran contra Erika, también contra el papá Nazario Aponte. Anteriormente, en problemas anteriores, sí, la tenía amenazada que si ella se le perdía, que me buscaba a mí. Por eso regresaba ella. Por eso ella, de pronto, por miedo, por temor, regresaba otra vez a vivir con él, obligada prácticamente. El defensor del ICBF acudió a proteger al hijo de 8 años de Erika y Cristian. Decidieron dejar la custodia entre familia y no llevarlo a casa hogar de la institución. El defensor del ICBF, usando sus facultades y funciones, ha determinado dejar la custodia del niño en cabeza de sus abuelos paternos, porque es con quienes residía y con quien tiene un vínculo afectivo y estable.
La familia pide solidaridad y que las personas los acompañen en una velatón y una marcha en motos, ya que hacía parte de un club motero y le gustaban las motocicletas. Yo quiero invitar a todos los moteros a que me acompañen nos acompañen a darle la última despedida. Ella quería rodar y ayer en la mañana hizo su primera rodada. Cumplió su sueño de alguna manera, uno de los tantos que tenía. Acompáñenos a despedirla. En medio de este crimen son dos familias las que hoy viven una tragedia tras el feminicidio de Erika y Cristian al atentar contra su vida. La muerte violenta de Erika Ponte puso al descubierto la fragilidad de los sistemas de protección para las mujeres en riesgo. Según la Personería de Bogotá, solo hasta el jueves, Erika había pedido ayuda en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, pero por cambiar su residencia, ella consideró que bajaba el riesgo. 3 días antes de morir, Erika Aponte había pedido protección porque, según contó en su denuncia, su pareja, Cristian Rincón, la agredía y la amenazaba constantemente. El pasado jueves 11 de mayo, la víctima se comunicó a través del servicio telefónico denominado Una Llamada de Vida de la Secretaría Distrital de Integración Social para poner conocimiento la situación de violencia que enfrentaba. El distrito respondió el comunicado de la Personería. La alcaldesa mayor relató que a la víctima le brindaron el máximo nivel de protección. Le ofrecieron llevarla a ella y a su hijo de 8 años a una casa de refugio. Porque nos comentó que ella ya se había trasladado de la residencia que compartía con sus suegros y con Cristian, el padre de su hijo. Al cambiarse de domicilio, la Comisaría de Familia de Bogotá en Nusme trasladó el caso al municipio de Soacha. Recibieron la denuncia, actuaron inmediatamente, impartieron las medidas de protección y la policía de Soacha tomó contacto con Erika. La Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para verificar, en calidad de Ministerio Público, el trámite surtido por las autoridades en este caso. Las autoridades administrativas actuaron oportunamente bajo el entendido que antes del pasado 11 de mayo de 2023 no se conoce evidencia alguna que la señora Erika haya pedido alguna medida de protección. Según Medicina Legal, a la fecha en Bogotá se han registrado 17 feminicidios. Consultamos varias fuentes oficiales como Medicina Legal, la Policía Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y el Observatorio Nacional de Feminicidios para comparar las cifras de estos hechos violentos durante lo corrido de este año y los primeros meses del año pasado a nivel nacional y en la capital colombiana. Veamos. Pues Carolina, los feminicidios registrados en todo el país entre enero y mayo de 2022 sumaron 279, mientras que en 2023, como lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla, según Medicina Legal, durante los 3 primeros meses van 133 de estos hechos. Ahora vamos a ver las cifras en la capital del país. En Bogotá, hasta mayo de 2022, hubo 35 feminicidios y este año, con corte a marzo, van 17. Aquí aún no se suma el mes de abril ni el presente de mayo. Así es, Daniela. A nivel nacional se evidencia una reducción en el número de homicidios. Entre enero y mayo de 2022 fueron 5.541. Mientras que durante los primeros 4 meses de este año van 4.119. En Bogotá el año anterior hubo 397 homicidios entre enero y mayo. Este año, con corte al mes de abril, van 380. Ahora, según el balance entregado por la Policía Nacional, la celebración del Día de las Madres en todo el país este año ha sido la menos violenta de los últimos 3 años, con una reducción en homicidios. Se salvó la vida de 33 personas. En el caso de Bogotá, durante esta celebración en el 2022, se registraron 14 homicidios y 2 feminicidios. Y este año se registraron 8 homicidios y 2 feminicidios. Las autoridades hablan de una reducción de 43% en estos hechos violentos. Ante una situación de vulneración de derechos, las mujeres pueden recurrir a la línea gratuita 155 que opera en todo el territorio nacional, donde podrán recibir orientación sobre cualquier caso de violencia basada en género. A través de este canal de atención de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, operado por la Policía Nacional, los usuarios son direccionados a diferentes entidades. Por ejemplo,
Si hay menores involucrados, los remitirán al ICBF para iniciar procesos de restablecimiento de derechos y la protección al denunciante, según el protocolo de cada departamento, que podría ser ante una URI o una estación de policía. También puede pedir ayuda urgente a la línea 122 de la Fiscalía General, donde atienden 24 horas los casos de violencia intrafamiliar. Además, en cada departamento hay líneas especializadas para brindar orientación y puede acudir a comisarías de familia, casas de justicia, también están las estaciones de policía, incluso medicina legal. Para el caso de Bogotá, puede comunicarse a la línea púrpura 018-112-137 o acercarse a las unidades de reacción inmediata ubicadas en las localidades de Puente Aranda, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar. Lo que recomendamos como organización es acudir a los servicios médicos de urgencia y que de esta manera el médico que le recibe active la ruta para protegerle a ella, y si existen menores, pues de igual manera que se le protejan y se le reintegren sus derechos a estos niños, niñas y adolescentes. Hablamos ahora de lo que sucedió en Bucaramanga, Santander, porque murió la mujer que fue atacada en la cárcel de Palo Gordo de Girón por su pareja sentimental el pasado 2 de abril. Joana Niño, usted tiene detalles de lo que pasó, adelante. Daniela, televidentes, nuevamente buenas noches. Pues Jenny Paola Correa Medina llegó hasta la cárcel de Palo Gordo a realizar una visita conyugal, y antes de que esta terminara, su pareja sentimental la agredió en 15 oportunidades con un arma cortopunzante. Por la gravedad de las heridas fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde falleció ayer domingo, Día de la Madre. Jenny Paola Correa Medina fue a realizar una visita conyugal en la cárcel de máxima seguridad Palo Gordo, y antes de finalizar su encuentro fue herida con arma blanca en 14 ocasiones por el padre de su hija. Ella una herida mortal, una herida en el cuello, y eso obviamente hizo que le hiciera mucho daño. Ahí está la situación, 43 días duró exactamente, y ya en este momento la situación queda muy delicada porque queda una niña de 16 años. Sin su madre y sin su padre. Jenny fue trasladada hasta el Hospital Universitario de Santander, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, y después de mes y medio de batallar por su vida, falleció. Cómo los internos andan armados, y segundo, cómo este interno que pasó de su celda al sitio de visita conyugal, que no es del mismo lado, pasó armado y nadie le hizo la requisa correspondiente. El victimario, quien se encontraba purgando una pena por los delitos de porte de armas y tráfico de estupefacientes, ahora tendrá que cumplir una más por feminicidio. Otro hecho sucedió en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en medio de una visita conyugal. El atacante pagaba una condena por asesinar a su anterior pareja en 2018. La víctima fue identificada como Andrea Rengifo, de 33 años, oriunda del Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la mañana en medio de la visita conyugal a Efraín Sarmiento, de 26 años, en la cárcel de Cómbita. Es una persona que está condenada por feminicidio a 30 años, que ya mató a una mujer y una niña. Está privada de libertad y vuelve y mata o asesina a otra mujer. Luego de asesinarla, él mismo avisó a los guardias. Según el IMPEC, el hombre la asfixió y la atacó con un arma cortopunzante tipo cuchilla. La seguridad, la requisa, claro, la requisa seguramente falló también, pero desafortunadamente es un elemento que los privados tienen en sus manos. A través del Twitter, el gobernador del departamento rechazó el feminicidio. Necesitamos trabajar como sociedad para garantizar espacios seguros para todas y todos. Confirmó que se adelantará un consejo de seguridad con enfoque de género. Lamentablemente hay más casos de feminicidio que se reportan. Una mujer con 5 meses de embarazo fue asesinada al salir de la cárcel La Modelo tras visitar a su pareja. Según testigos, un hombre se le acercó mientras esperaba a sus familiares en una calle. Un caso de sicariato en Bogotá terminó con la muerte de una joven con 5 meses de embarazo, quien caminaba cerca a la cárcel La Modelo luego de haber asistido a una visita conyugal. El día de ayer se presenta un hecho repudiable en la localidad de Puente Aranda. Al frente de la entrada principal de la cárcel Modelo, 2 delincuentes impactan la humanidad de una mujer
que minutos antes se encontraba realizando la visita familiar de su cónyuge en este centro penitenciario. Lizeth Natalia Rincón, de 24 años, había visto a su pareja, quien cumple desde hace 5 años una pena por hurto agravado y concierto para delinquir, en la cárcel. De manera inmediata, todas las capacidades de investigación criminal e inteligencia policial fueron dispuestas con el fin de obtener aquel material probatorio que nos pueda servir para la investigación e identificación y captura de estos delincuentes. Las autoridades indagan cuáles serían los motivos del caso y tratan de rastrear a los motociclistas que huyeron. Durante el tercer día de audiencia ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que apoyaron a distintos políticos en las elecciones. También narró quién dio la orden de asesinar a periodistas y a defensores de derechos humanos. Además, aseguró que había comunicación directa con periodistas reconocidos. Campañas políticas. En su tercer día de audiencia ante la JEP, Mancuso aseguró que para las elecciones tanto regionales como para presidencia apoyaban a distintos candidatos. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Gobernantes asesinados. Mancuso se refirió al asesinato del alcalde del Roble, quien en un consejo comunal en Corozal, ante el entonces presidente Álvaro Uribe, dijo que lo iban a matar. En un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Mancuso dijo que el asesinato del líder Jesús María Valle fue ordenado por Carlos Castaño. Jesús María Valle, que también se dio en Antioquia, recibió una serie de amenazas previas a su asesinato hasta que Carlos ya directamente da la orden para que se ejecuten estos hechos. Jaime Garzón. Mancuso hizo una extensa lista de periodistas asesinados por órdenes de paramilitares y, según su relato, fueron casos que tuvieron en común denunciar que los paras actuaban en alianza con integrantes de la fuerza pública. Dice Mancuso que el asesinato de Jaime Garzón fue ordenado por altos mandos del ejército, pero fue otro de los temas que dijo ampliaría en audiencia privada. Cuando ejecutó estas acciones por pedido de altos mandos militares que consideraban a estas personas, en el caso de Jaime Garzón, como un intermediario permanente, constante en las negociaciones que venía adelantando las guerrillas tanto de FARC como ELN con el pago de secuestros. Señalamiento a periodistas. Mancuso señala a 3 periodistas de, según dijo, difundir discursos de odio y distintos comunicados que las autodefensas emitían. Porque replicaban el discurso de la autodefensa, y esos discursos, pues lógicamente que tienen un aspecto que llamamos, que se da en llamar dentro de los conflictos los discursos de odio, y ahí entra la justificación de las acciones que ejecutábamos, el porqué de esas acciones, el enemigo que combatíamos, y se buscaba darle una presentación básicamente de acuerdo a la ideología y los objetivos políticos que teníamos como autodefensa. Esto se dio no solamente con Claudia Burizati, sino con diferentes periodistas, Antonio Sánchez, con algunos que escribieron libros. Yo tenía constante comunicación con diferentes periodistas, el Meridiano de Córdoba, por ejemplo, de William Salle, permanentemente me estaba llamando para que le diera informaciones, qué sucedía, si había un comunicado, que los privilegiara con los comunicados. Mañana Mancuso termina de entregar su versión. Luego la JEP evaluará si permite o no la entrada para esa jurisdicción especial para su sometimiento. Frente a los señalamientos de Salvatore Mancuso en su tercer día de audiencia ante la JEP, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe y también el expresidente Andrés Pastrana reaccionaron. A través de un mensaje en Twitter, el presidente Álvaro Uribe negó los señalamientos de Mancuso sobre dinero en las campañas.
El padre de Rume informó que Salvatore Mancuso pidió que me apoyaran. Rechacé públicamente ese apoyo. Uribe también reaccionó al señalamiento sobre el esquema de seguridad del alcalde del Roble, que según Mancuso, él había retirado. ¿Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde del Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar los esquemas de seguridad? El expresidente Andrés Pastrana le envió una carta a los magistrados de la JEP en la que pidió negar la solicitud de Mancuso de entregar más información sobre dinero en las campañas, pero de manera privada. También escribió en Twitter. Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. Además, el expresidente Pastrana le recordó a Mancuso las consecuencias que trae mentir ante una instancia judicial y le pidió a la JEP que no conceda una audiencia a puerta cerrada. Debe ponerle la cara a Colombia y a los países que lo incluyen en las listas terroristas. Mancuso también señaló que intervino en la campaña del excandidato presidencial Horacio Serpa, quien falleció en 2020. Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado frente a los señalamientos. RTBC Noticias pidió reacciones a algunos de los periodistas que Mancuso señala de supuestamente difundir mensajes de odio. Algunos de ellos manifestaron que con Mancuso tuvieron una relación periodista-fuente, sin ningún vínculo distinto. El fiscal general Francisco Barbosa no aceptó por improcedente la recusación que presentó Nicolás Petro. El diputado del Atlántico había solicitado un cambio de fiscal en la investigación en su contra. Por su parte, el ente acusador remitió el estudio del caso a la Corte Suprema de Justicia. A través de un documento, el fiscal Francisco Barbosa comunicó su decisión de no aceptar la recusación, la cual fue enviada a la Corte Suprema. Según la Fiscalía, rechaza la solicitud porque las causales son taxativas y el fiscal general de la Nación no es fiscal a cargo de la indagación. Esto quiere decir que Barbosa no se declaró impedido para que la indagación que cursa en contra de Nicolás Petro siga a cargo del ente que él lidera y que será el alto tribunal el que determine el futuro de ese proceso contra el diputado del Atlántico. El hijo del presidente de Gustavo Petro había pedido cambio de fiscales argumentando no tener garantías procesales debido al enfrentamiento entre Francisco Barbosa y su padre. RTBC Noticias se comunicó con el abogado defensor del diputado, quien aseguró que por el momento no darán declaraciones respecto al tema. Retomamos la noticia con la que abrimos esta emisión. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que la mesa de conversaciones con el gobierno que se desarrolla en Cuba está en pausa. Luisa Barberi, usted tiene más detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. El gobierno nacional le respondió a esta guerrilla, asegurando que reconocen la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo. Sin embargo, la mesa que se encuentra en pleno tercer ciclo de conversaciones en Cuba tuvo hoy una pausa, según Pablo Beltrán, quien además aseguró que descartan un cese al fuego territorial propuesto por el presidente Gustavo Petro. La organización afirmó que hay un desconocimiento al ELN como una organización político-militar insurgente. Además, aseguraron que las declaraciones del presidente son un irrespeto a su comandancia, a su unidad interna y a cada uno de sus frentes de guerra. La mesa está pasando por una pausa. Los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del gobierno y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiarla. De acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa. El gobierno nacional le contestó a esta guerrilla asegurando que reconocen la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo. Es una invitación a seguir avanzando. Es imperante para nosotros dar respuesta a las comunidades y establecer, como se ha manifestado en varias oportunidades, en un cese de hostilidades entre todas las partes del conflicto. Más allá de cualquier dificultad, se debe afianzar la voluntad de lograr acuerdos de ambas partes, que signifiquen también encuentro recíproco para construir en favor de las comunidades soluciones que den salida a crisis humanitarias muy profundas del pasado. Por su parte, el ejército confirmó que continuarán con los ataques a las economías ilícitas del ELN. El señor presidente tiene una mano tendida y les ha dado muchas oportunidades. Hace algunos días inició en Cuba el tercer ciclo de negociaciones entre el ELN y el gobierno nacional, donde el objetivo será pactar un cese al fuego bilateral.
Continúa la gira de la vicepresidenta por África. En su primer día de agenda en Kenia, la funcionaria concretó 7 acuerdos con el gobierno de ese país. John López, buenas noches. ¿Cuáles son los logros? Hola compañeros, muy buenas noches allá en Bogotá. Llueve a esta hora en Nairobi al cierre del primer día de agenda de la vicepresidenta Francia Márquez en Kenia. Una agenda que estuvo enmarcada por reuniones importantes, una de ellas en la Corte Suprema de Justicia. El motivo de esta visita es que por primera vez en la historia de Kenia una mujer es la presidenta de este importante ente de justicia en este país. El encuentro estuvo enmarcado por una conversación de aproximadamente 1 hora en la que se habló acerca de la lucha por la equidad de la mujer, pero sobre todo por el empoderamiento femenino. Al final del encuentro, la vicepresidenta Francia Márquez le hizo una invitación muy especial a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Kenia. Le he invitado a Colombia en julio, que tenemos el 25, el Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes, para que nos comparta esta experiencia, cómo desde la justicia se está pensando en la igualdad y la equidad para las mujeres y para las poblaciones más vulnerables. Muy bien, la agenda de hoy de la vicepresidenta Francia Márquez comenzó en la residencia del vicepresidente de Kenia. Allí, en compañía de varios de los viceministros del gobierno colombiano, se lograron firmar 7 acuerdos en total, algunos de ellos enfocados a intercambios comerciales, el tema de fortalecer el turismo y también la educación. Allí, en este punto de la educación, el SENA jugaría un papel muy importante, según lo manifestó la propia vicepresidenta de Colombia. Uno de los temas emblemáticos del gobierno del presidente Gustavo Petro fue llevado a la mesa del vicepresidente de Kenia, la cooperación para combatir el cambio climático. Y colocar sobre la mesa del continente africano la propuesta de discusiones, de diálogos y de esfuerzos comunes para lograr canje de deuda externa por acciones de cambio climático. En educación se analizó una propuesta de intercambio de aprendizajes entre temas de idiomas y capacitaciones. Esta iniciativa tendría como protagonista al SENA. El SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, estará en estas mesas de cooperación. La cooperación comercial estaría enfocada a uno de los productos insignia de Colombia. Para fortalecer el comercio del café, con ello generando empleo, generando desarrollo, generando bienestar. En temas de género, los dos vicepresidentes firmaron un memorando de entendimiento. Trabajar en cooperación para la garantía de los derechos de igualdad y equidad de las mujeres. La flexibilización de visas fue otro de los puntos que quedaron sobre la mesa para su estudio por parte del gobierno keniano. Muy bien, mañana en el segundo día de agenda de la vicepresidenta Francia Márquez aquí en Kenia tendrá un encuentro con el presidente de este país y participará de una cumbre de alto nivel en una de las sedes más grandes que tiene la ONU justamente aquí en Nairobi para tratar temas ambientales. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde Nairobi en Kenia en este cubrimiento especial que hace RTVC Noticias a la gira de alto nivel del gobierno colombiano por África. John López, RTVC Noticias conectados 24/7. La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló que la economía colombiana creció 3% en el primer trimestre de este año. Sin embargo, el país ya empieza a sentir la desaceleración económica frente al comportamiento del año 2022. Aseguró también que los sectores que más jalonaron la economía fueron las actividades financieras, de seguros y de entretenimiento como juegos en línea y conciertos. De las 2 actividades que encierran todo el crecimiento de la economía, 11 reportaron un crecimiento positivo y solamente la construcción, una sola, un crecimiento negativo. El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a los directivos de las tiendas ARA la decisión de bajar los precios de más de 200 productos para aliviar el bolsillo de los consumidores del país. El mandatario aseguró, abro comillas, productos como arroz, huevos, aceite, frijol, pasta, chocolate, de mesa, avena, leche en polvo, los de aseo y cuidado personal disminuirán entre el 10 y el 45%. Invito a más empresas a sumarse a esta iniciativa. Cierro comillas. La apertura de nuevas tiendas ARA en Colombia
fue uno de los anuncios de la reunión a comienzos de mayo en Portugal entre el presidente Gustavo Petro con Pedro Soares dos Santos, CEO de la compañía portuguesa. Por la caída de 5 puentes en Santander, habitantes de los municipios de San Andrés, Málaga y Concepción improvisaron un puente para poder comunicarse con otras regiones. Más en Panorama Nacional. En Buenaventura, un cortocircuito habría generado un incendio que consumió 6 casas por completo y dejó 2 más con daños parciales. Al menos 10 familias lo perdieron todo en medio de la conflagración. Los bomberos, con ayuda de la comunidad, sofocaron las llamas en las que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales. Aprovechando una requisa de los uniformados internos del Centro Transitorio de Detención El Cuartillo en Cartagena, provocaron un motín sin que se presentara ninguna situación que lamentar. Los vecinos llamaron la atención de las autoridades, ya que en varias ocasiones han pedido que se preste atención a la situación de hacinamiento. Habitantes del municipio de Barbosa, Antioquia, denuncian que las 2 ambulancias que tiene el municipio no funcionan. Esta situación preocupa porque los enfermos que tienen que ser remitidos a otros municipios no han podido salir. Uno de los vehículos fue estrellado y el otro no cuenta con los documentos al día. Fue habilitado el paso para vehículos en el sector conocido como la Nariz del Diablo en la vía Bogotá-Girardot. El concesionario informó que realizó la estabilización de la banca y que la zona seguirá en monitoreo constante para atender las novedades que se puedan presentar. Más de 60 actores del sistema de salud mostraron sus preocupaciones por la actual reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República y le piden al Gobierno Nacional retirar la iniciativa del Legislativo. Según los firmantes de esta iniciativa, la implementación de la reforma pondría en peligro la vida de muchos pacientes. Solicita respetuosamente al Gobierno Nacional el retiro de este proyecto de ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del señor presidente Gustavo Petro de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio. Todos los 15 de mayo se celebra en Colombia el Día del Profesor, día en el que se les reconoce su trabajo y esfuerzo, Carolina. Daniela, encontramos 2 profesores que decidieron transformar la educación por medio de las redes sociales. A través de ellas no solo motivan a sus alumnos, sino a sus padres. Crónica RTVC. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Decirle al mundo: esto significa ser profesor. Y tienen de pronto unas miradas muy prejuiciosas sobre lo que somos en la educación pública. Y se interese por lo que está pasando en la educación de su hijo. Profe, la clase estuvo muy chévere. Oye, lo hacemos por ti. Mientras algunos creen que las redes sociales hacen perder el tiempo, 2 profesores de 2 colegios públicos en Bogotá encontraron en estas redes una herramienta que ayuda en parte a potenciar la educación en los salones de clases. Pues creérmela, o sea, que yo lo puedo hacer. Es la historia de un colegio en Bogotá que está intentando cambiar crudas realidades a través de mensajes poderosos con herramientas como YouTube y TikTok. El Colegio Público Moralba Suroriental de la localidad de San Cristóbal en Bogotá tiene varias cosas particulares. Es quizá el único en Bogotá ubicado en la alta montaña, un lugar privilegiado geográficamente para ver desde allí, cuando el clima lo permite, el Nevado del Ruiz. Nevado Ruiz. Mi pasto. 11, 12, 13, 14. Él es el profesor Ernesto Cortés, o más conocido en redes sociales como las gafas del profe. Es ponerse en el papel del otro. Un espacio virtual creado durante la pandemia. No ha llegado el referido, yo ya les aviso. Esto se está poniendo salvaje. Con videos didácticos hechos hasta con sarcasmo y humor, busca cambiar algunas complejas realidades de una zona en Bogotá con dificultades sociales y económicas. Ellos han empezado a tener otra clase de discurso, han empezado a hablar de una manera diferente. Entonces, se ven en la universidad, empezaron a hablar de sus carreras profesionales. Ellos comenzaron a concebir una carrera profesional como un proyecto de vida. A
unos 13 kilómetros de Moralba está otro colegio público llamado Nuevo Musú, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Aquí conocimos al profe Jordi, un docente que se convirtió en influencer con casi 500.000 de seguidores en varias redes sociales y que con videos llenos de parodias cuenta cómo es ser profesor en un colegio público. Bueno, mi gente, esta es una invitación para que no nos estresemos y estemos corriendo para llegar al trabajo. Yo por lo menos ahorita tengo con un sexto. Yo tengo con un sexto a la primera. Mucha, yo tengo con un sexto a la primera, que fue re tarde. Me toca correr porque voy a dejar solo mi salón. Estos niños, estas niñas van a tener oportunidad de jugar fútbol en el salón, de romperme los vidrios. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Venga! Para el colegio Venecia, hermano, hágame el favor. Y ese video funcionó muy bien porque se identificaron bastante los profes y las profes con esa situación y con esa experiencia. Que hasta ahí le llega la filosofía cuando se estrella con la realidad. Exacto. Ojalá. Una realidad que el profe Jordi ha logrado plasmar en decenas de videos donde hace críticas al sistema público educativo en Colombia. Entonces, lidiar con un sistema educativo en el que el salario por lo menos es tan bajo y no corresponde a tus esfuerzos y a tu responsabilidad social, o en el que tienes clases con hacinamiento y aulas llenas de 40, 45, 50 niños, niñas, o donde un examen del Estado es el que define y abre puertas para un estudiante luego de que termina su colegio, son síntomas de un sistema educativo que hay que replantear en muchos aspectos, y es lo más difícil, ajustarse al sistema educativo colombiano. Otro momento viral del profesor Jordi fue cuando mostró en sus redes sociales una manera muy particular de enseñar ética a sus estudiantes. Es una clase que realizo con mis estudiantes cuando tenemos ocasión de hablar sobre el tema de la gordofobia, del amor propio, del respetar las distintas maneras que tenemos de habitar nuestros cuerpos. Profe, ¿ya llegó el refrigerio? Ya bien. Este amor propio que también se ve en las gafas del profe, pues un día un estudiante le contó que su mamá lo regañaba todas las mañanas antes de llegar al colegio. El profesor Ernesto, motivado con este relato, hizo un video parodiando el regaño de esta mamá, logrando lo impensable. Siempre es igual, hermano, usted todos los días. ¿Y por qué no come más rapidito, hermano? Lo que vive cuando la mamá lo regaña en la mañana, ¿sí? Y lo manda al colegio con el desayuno y con el regaño. Entonces, con un TikTok logramos, por ejemplo, que una mamá deje de regañar a los chicos. Por medio de los TikTok, mi mami ha cambiado harto. Ya no nos regaña así como antes, sino que trata más como de apoyarnos y esas cosas. Y si las gafas del profe ayuda a sus estudiantes a cambiar realidades a veces violentas, el profe Jordi se ha convertido en una especie de inspiración para otros profesores, sobre todo de colegios públicos en Colombia. En la medida en que tú trabajas con una población que ve en la escuela y en la educación una de sus muy pocas herramientas, la más sencilla pero también la más bonita, para alcanzar niveles de vida más dignos que los que tuvieron sus abuelos y sus papás. Los niños y los jóvenes de los colegios públicos en Colombia buscan ocupar su lugar en el mundo, un mundo sin estigma y con oportunidades, pues ahora saben, porque les han enseñado, que para ocupar ese lugar es necesario usar la comunicación. La pena es de los pobres. A las personas exitosas, los que tienen industria, los que tienen fábrica, los dueños de los medios, no les da pena nada. Los que han triunfado en el canto, los que han triunfado en la actuación. Me pasó a mí fue que cuando yo iba a grabar con él, yo me trabo al hablar. Entonces, pues él me animó. Y lograr que estos chicos lo hagan, eso va a traerles cosas muy buenas en su vida. Pues ahora me siento cómoda. Cosas como, por ejemplo, que se sientan seguros presentando una entrevista, o como dice un letrero que encontramos en el Colegio Moralba al sur de Bogotá, tener el poder de crear la vida de sus sueños. Cambiando vidas a través de las redes sociales, y les contamos que el profesor Ernesto tiene permiso de los padres, del colegio y de la Secretaría de Educación para hacer estos videos. Y cuando Caroline Morales lo visitó para hacer esta crónica, pues miren lo que el profe publicó en redes. El costo de la fama. Buenos días, profe. Quiero, profe, para entregar los talleres
Pero no, yo cerré notas ayer, muchachos, ya tal vez profe, ¿cómo así? No, están buenas de tiempo ya. Ahora nomás. que usted es famoso se creció. No, pero ¿cuál famoso, hermano? No, profe. Sino que las notas cerraron ayer. Ah. No, y famoso cuando aparezca en un noticiero, por ahí que venga RTBC, una vaina así seria, hacen una crónica. Mientras tanto, no, viejo, no es famoso. ¿Esto cuándo va a pasar? Si llega a pasar, les recibo el trabajo, muchachos. No, lo estoy diciendo todo. Buscando al profe Ernesto, de las gafas del profe. Sí, claro, ahí está. Profe, venimos de RTBC. Noticias. Señor. Uy, bienvenidos, Colegio Monagas Suroriental. Mamá. Vino el noticiero, los de RTBC. ¿El de Señal Colombia? Sí, Los trabajos, profe. Bueno, ¿quién me mandó de Bogotá? Hágale pues. Historias de profesores y Carolai, nuestra compañera, terminó en la clase del profe Ernesto. Y hoy, Día del Maestro, le preguntamos al presidente de FECODE, Carlos Rivas, cuál es uno de los principales retos en materia de hacinamiento rural y urbana en los colegios del país. Esto nos contestó. Tenemos que regresar a lo que tiene que ver con las direcciones de grupo, disminuir el número de estudiantes para los orientadores y también para los compañeros coordinadores. Entre más pequeño sea el grupo, desde luego que mucho mejor será la calidad de la educación. RTBC, Sistema de Medios Públicos, y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, una de las mayores organizaciones internacionales dedicada a la conservación del medio ambiente, se unieron para generar proyectos y contenidos que tendrán como protagonista la biodiversidad del país. La crisis climática que afronta el planeta y que requiere de acciones urgentes para contrarrestarla, motivó esta alianza entre el Sistema de Medios Públicos y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Un trabajo conjunto para entender mejor las amenazas que acechan a los ecosistemas en Colombia y cómo detenerlas. Esta firma es un gran logro, para contenidos medioambientales, para contenidos educativos, culturales. El proyecto Transmedia abordará desde programas y series para televisión hasta podcasts y contenidos interactivos en la web. Temas técnicos, científicos, y de nuestro lado, digamos en esta alianza, contamos con una cobertura aproximadamente de más del 90% del territorio colombiano. Agua, bosques, alimento, vida silvestre e historias de vida a lo largo de los territorios harán parte de las creaciones con enfoque pedagógico, informativo y de análisis. Que generemos unos cambios de actitud, de formas y estilos de vida, de que entendamos de dónde viene el agua, por qué estamos respirando, de dónde viene el oxígeno. Todas las marcas del Sistema de Medios Públicos, Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTBC Play tendrán al aire las historias de conservación y biodiversidad a partir del mes de junio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, avanza en la gira europea con la que busca mayor apoyo occidental. En su paso por Londres aseguró misiles y drones de ataque. Camila, cuéntenos qué pasa en Europa. Adelante. Buenas noches. Ucrania sigue tan vigente en la agenda internacional como el primer día del conflicto que Moscú impuso en su suelo. Por ejemplo, la región se mueve al ritmo de esa guerra. Polonia recibió un primer lote de lanzacohetes estadounidenses HIMARS para estar preparada ante la amenaza que la contienda vecina le representa. Recordemos que Polonia limita con Ucrania. Y en paralelo a la hostilidad que se extiende allá, es la primera vez que su presidente, Volodymyr Zelensky, emprende una campaña presencial en el continente pidiendo más apoyo de tú a tú con sus homólogos, aunque estos no atiendan a su petición de aviones de combate. Puso a prueba a la inteligencia de quienes invadieron y asentaron una guerra en la extensión territorial de su país, y con ello a todo su esquema de seguridad para darle impulso a lo que lleva haciendo desde que Putin ordenó a sus tropas atacar ferozmente a Ucrania. Cimentar así, con cada visita y estrechón de manos de su actual gira por Europa, una coalición occidental a su favor. Cada paso que Volodymyr Zelensky dio fuera de Kiev era acercarlo a eso.
Primero Roma, luego Berlín, París y hoy... Usted es el primer líder extranjero que he tenido el privilegio de recibir aquí como primer ministro. Londres. Su apoyo ya es mucho para nosotros, su gobierno, su majestad el rey y por supuesto su gente. Estamos agradecidos de todo corazón. Este acercamiento ya le valió la promesa del premier Sunak, si bien no de aviones de combate, sí de miles de misiles y drones de ataque británicos. Y si con sus desplazamientos en tren, auto y avión para alcanzar Europa, despistó inteligencia de Moscú, a esta se le escapa también, según The Washington Post, bajo la que sería una filtración documental del Pentágono, que el jefe del grupo Wagner, paramilitares rusos por contrato, ofreció a Kiev revelar posiciones tácticas de tropas rusas a cambio de que se retiren de Bakhmut, el nervio urbano más sensible de turno de esta guerra. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano, se terminó la fecha 19 y ya Alianza Petrolera logró sellar su cupo para los cuadrangulares. Esto quiere decir que solamente quedan 3 cupos y hay 7 equipos con posibilidades. Todo se va a definir el próximo miércoles. Por allí aparecen en la pelea Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Medellín, Junior de Barranquilla, entre otros. Al Rojo Vivo se puso la posibilidad de clasificación para Medellín y Pasto. Al Poderoso le anularon un gol legal que motivó una alerta para la última fecha. Pero hoy iba a ser una manipulación indebida del VAR. Y ese error se quiso enmendar, pero la falla fue mayor. El árbitro Eder Vergara determinó por interpretación que esta jugada es falta del arquero. Sancionó penal en tiempo de reposición y Cetré le dio al Medellín el 8º puesto parcialmente. Pasto tendrá que ganarle al Envigado en la última fecha. Me parece muy injusto lo que nos hicieron hoy. Al Rojo Vivo también está la posibilidad para Santa Fe. Goleó 5-0 al Huila y ahora en Manizales deberá ganar para no depender de ningún otro equipo y jugar por el título. Si entramos ahí, entonces vamos a hacer una piedra para el zapato para cualquiera. Y quedó suficientemente claro que en el fútbol mandan los jugadores, sin importar quién sea el técnico. No tengo varita mágica. Simplemente traté de que en lo emocional estuvieran tranquilos. Equidad deberá ganarle a Millonarios y esperar 3 resultados ajenos. Esperemos llevarnos los 3 puntos y bueno, y después esperar a ver qué pasa, que tenemos la fe intacta de que vamos a clasificar. Y Junior igual, deberá vencer por muchos goles de diferencia y esperar que Santa Fe, Medellín y Pasto y Equidad no ganen. Vamos a ver a Neiva a tratar de sacar los 3 puntos. El sorteo de las finales está programado para el miércoles a las 9:30 de la noche, una vez terminen los partidos que definen a los clasificados. Y también estamos en la recta final para conocer las clasificadas para los cuartos de final de nuestra Liga Femenina. Se terminó la fecha número 15 con victoria de Jumbo sobre Llaneros. Y también como en la Liga Masculina hay 5 equipos clasificados, quedan 3 cupos y 8 que tienen la posibilidad. Vamos a repasar también la crónica de la jornada de ellas. Las Diablas ratificaron en casa su favoritismo y el liderato de la liga ante las verdolagas. Era un partido que nos daba un punto de partida para saber nosotros una medida en qué nivel estamos y saber de que este partido se puede repetir. América llegó a 34 puntos y sus perseguidoras, las Leonas de la capital, empataron en el Campín ante Equidad. Creo que no merecimos el empate. Equidad, su única herramienta fue la pelota quieta. Yo creo que cometimos errores y venimos cometiendo errores en la pelota quieta. Con penal para cada lado, hubo paridad ante las aseguradoras, que son octavas y tienen la obligación de ganar los 2 duelos que restan porque son octavas. Bueno, estamos contentos porque este empate nos va a ayudar mucho para las aspiraciones que tenemos. Mientras que Junior y Millonarios se alejan de los puestos de privilegio, las tiburonas cayeron ante Atlético Huila 1-0. Siempre hemos soñado con estar en los 8. Somos conscientes de que no va a ser fácil, quedan 2 finales, pero dependemos de nosotros, que es lo más importante. Y las embajadoras se dieron terreno ante Chicó. Las ajedrezadas vencieron 2-1 a Millonarios y así como las sopitas tienen chance de entrar entre las 8 mejores. Entre miércoles y jueves se disputará la fecha 16 de la Liga Femenina, que cada vez está más cerca de su fase final. Hoy vamos a jugar a Encuentra el error en la foto. Aquí se las muestro. Si lo encontraron, los felicito. Son ustedes partes de la evolución y
Si no la encontraron, no importa, porque aprender también es ser parte de la evolución. Resulta que este es un titular que publicó el periódico El País de España, anunciando que 5 personas habían entrado a la Academia Colombiana de la Lengua. Juan Gabriel Vázquez, autor de El ruido de las cosas al caer, Héctor Abad, autor de Salvo mi corazón, todo está bien, y dice ahí, en letra más chiquita, 3 mujeres. Miren que el mismo periódico se dio cuenta del error y horas más tarde cambió el titular a este que les estoy mostrando, que dice 3 lingüistas y pone los apellidos, Medina, Moya y Agueda. ¿Dónde está el error? En que no se le da la misma importancia ni el mismo lugar a los hombres que ahora son parte de la Academia Colombiana de la Lengua que a las 3 mujeres que mencionan ahí. Así que bueno, felicitaciones a Héctor Abad, felicitaciones a William Ospina, Juan Esteban Constaín, por supuesto a Juan Vázquez. Y aquí, para compensar y para hacer el ejercicio periodístico completo, les vamos a contar quiénes son las 3 lingüistas que entraron a la Academia Colombiana de la Lengua. La primera es Mercedes Medina, que no solo es lingüista, sino también historiadora, es parte de la Academia de Historia Colombiana, de la Academia de Historia Boyacense, de la Academia de Historia de Cundinamarca, es escritora de libros infantiles y para adultos sobre historia, y si quieren conocer más de su trabajo, tiene un blog personal que es Mercedes MDP Blog, en el que tiene montados una serie de ensayos en forma de relatos, o sea, no son académicos, son muy gratos de leer, sobre todas sus investigaciones y todos sus trabajos alrededor del patrimonio colombiano. Para que se antojen un poco, les cuento una anécdota. Resulta que en algún momento estuvo muy enfrascada en la historia precolombina, de la orfebrería precolombina colombiana, y los amigos le dijeron, oiga, hay un programa en Punch en el que cuando uno dice, yo sé mucho de este tema, le hacen muchas preguntas, y si usted no se equivoca, le dan plata. Se llamaba algo así como, ¿qué tanto sabe y Punch le paga? Bueno, seguramente ustedes se acuerdan mejor que yo. Ella fue y salió absolutamente invicta. La segunda es Miriam Moya. Ella es PhD en Ciencias de la Educación, es doctora en Filología y además es magíster en Lingüística, es profesora de la Universidad Nacional y se ha dedicado a estudiar una rama de la lingüística que habla simplemente de la lingüística como símbolo, es decir, de las metáforas, de las metonimias, de todas estas cosas que no son explícitas, sino que incluyen otros procesos mentales en su entendimiento. Y la tercera es Agueda Pizarro, que estudió en la Universidad de Columbia, estudió Filología Romance, fue profesora ahí durante mucho tiempo, es escritora, es poeta, es la directora del Museo Rayo, que es el museo del artista colombiano Omar Rayo, con quien ella estuvo casada durante mucho tiempo, y además de publicar muchos libros, tiene unos versos y una poesía muy hermosa, así que para despedirnos les propongo que escuchemos un fragmento de su poesía leído por ella misma. A los que perdieron su nombre, su pasaporte o la memoria, los entierran en una isla llamada Corazón, en la mitad del río, donde todas las lápidas dicen NN. En Nueva York, a nadie se le ocurre darnos nombres íntimos y fantásticos e historias alucinantes, como en Macondo. En 4.506 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una reducción de 58 pesos. A $1.93 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 40.000 pesos y llegó a 1.932.000 pesos. Más de 25.000 empresas se han beneficiado con el fomento a la generación de empleo. El Ministerio de Trabajo ha destinado 640.000 millones de pesos a los empresarios y el 55,2% de los nuevos empleos son para mujeres. Según la firma Radar, en abril el gasto de los hogares colombianos totalizó 76,4 billones de pesos, es decir, un decrecimiento de 3,3%. La JEP negó la solicitud de sometimiento de Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40. Según el Tribunal de Paz, el excomandante de las autodefensas no aportó verdad plena. Más hechos del día en un minuto. Un juez envió a prisión a alias Muelas, presunto responsable del intento de hurto al esquema de seguridad del director de la UNP en marzo, hecho en el que se generó un intercambio de disparos que dejó a uno de los asaltantes muerto y a uno de los hombres de seguridad herido.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, y la cúpula militar pusieron hoy la primera piedra del edificio Fortaleza, la nueva sede del Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares, obra que se tiene previsto sea entregada en 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación para establecer si la aplicación ChatGPT cumple con la regulación colombiana de protección de datos personales. La entidad busca determinar si se han implementado medidas relacionadas con el principio de responsabilidad demostrada. Fue capturado alias Rafa, presunto cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Echevarría del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. Alias Rafa debe responder por el delito de concierto para delinquir agravado. Este sujeto era sindicado de dirigir e instigar el paro armado del 2022 y se encontraba en el cartel de los más buscados. Llegamos a oportunidades. Atentos porque una empresa del sector tecnológico ofrece 400 vacantes de empleo y acá les contamos de qué se trata. En oportunidades de trabajo en el sector tecnológico, vaya a la página jobs.kenobi.com/Stefanini Latam. Acá encontrará 3 categorías: área, provincia, ciudad, donde tendrá que seleccionar Colombia y la modalidad de trabajo que se ajuste con sus tiempos. ¡Atentos! Acá se van a desplegar algunas de las vacantes como desarrollador, business analyst, webmaster, technical lead, entre otros. Seleccione el que más le interese, lea con detenimiento los requisitos del cargo. Tengan presente que pueden aplicar a todos los cargos que sean a distancia. Luego envíe su hoja de vida y siga el paso a paso. Y mucho ojo, las entrevistas son virtuales. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes. En esta jornada de descanso del Giro de Italia, a todos nos sorprendió las declaraciones de Rigoberto Urán, que recordemos tuvo que abandonar la competencia por COVID-19. Además que nos sorprendió que dijo que por su edad y por toda esta situación, él ve muy difícil poder estar en otra nueva edición del Giro. El COVID se hizo presente en el Giro de Italia y uno que podría decir adiós a la competencia para siempre por sus 36 años de vida es el nacido en Urrao. No sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de carrera, entonces no sé si tendré la oportunidad de volver a esto. De momento muchas gracias, estamos bien. Y es que el COVID dejó un sinsabor para un ciclista que definitivamente ama el Giro. Muy contento no, muy aburrido tampoco. Pero sí es muy extraño porque cuando mañana empieza a ver otra vez el Giro y todos los compañeros míos ahí camellando y uno no estar ahí, eso siempre da como un vacío en el corazón, una cosa maluca. Recordemos que las otras grandes ausencias de la Vuelta Itálica por positivo de COVID fue el belga Remco Evenepoel y Filippo Ganna. Mañana arranca otra vuelta, sin el Giro de Rigo, con una general distinta y un virus que se niega a irse de la vida y del deporte. Saludo con un fragmento del Lago de los Cisnes porque vamos a hablar de ballet. Resulta que el Museo Nacional está haciendo un homenaje a un bailarín que seguramente ustedes han escuchado hace mucho tiempo, que se llama Fernando Montaño, que es el primero que llegó a bailar en Londres, en la Academia de Ballet de Londres. Él es de Buenaventura. Luego se fue a estudiar a Cuba con una beca, de ahí estuvo en Europa y su proeza más grande es haber llegado a Londres. Esto es más o menos como si en la ópera tuviéramos un cantante en el staff del Met en Nueva York o como si tuviéramos un jugador colombiano jugando en el equipo más importante de fútbol del mundo, que seguro lo tenemos, o bueno, no sé, como si tuviéramos un chef al que le han dado 5 estrellas Michelin a su restaurante. Entonces, Montaño además ha bailado muchas veces
para, obviamente, la corte y la realeza inglesa, en especial para la duquesa de York. Dicen que la duquesa de York también está ahí. Si quieren saber más de la vida de Montaño y de cómo le costó llegar a bailar allá, hay un libro muy bueno que se llama Una buena ventura, que es este que ustedes están viendo en pantalla, en el que pueden conocer más de él. Les estoy contando todo esto porque allá en ese homenaje está Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Buenas noches, mi Lord. Buenas noches, Laura. Yo la saludo desde el Teatro Colón en Bogotá porque ya falta pocos minutos para la inauguración y la celebración también de los 200 años del Museo Nacional de Colombia. Celebración de bicentenario que inicia con la interpretación de la Filarmónica de Bogotá con El Pájaro de Fuego de Stravinsky, y más adelante hará su aparición el bailarín Fernando Montaño, quien estará haciendo justamente una interpretación del Lago de los Cisnes y también en compañía del ballet folclórico Cumbé. Además, como usted mencionaba, Laura, también hará aparición la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien justamente ha venido exclusivamente a este evento cultural y será mañana en horas de la noche a Londres. Bueno, mi querido Lord Cultura, yo le tengo una tarea y es que quiero que usted traiga por lo menos un par de palabras de Sarah Ferguson, la duquesa de York, y por supuesto de Montaño, el bailarín que tanto admiramos. Prométame que las trae. Por supuesto, Laura, nos vamos a dar en la tarea para tener a la duquesa de York justamente en los micrófonos de RTVC Noticias, pero ya nos dijeron los de seguridad que parece que no darán entrevistas, pero igual anótelo, yo me comprometo a nivel nacional que o es la duquesa de York o también podemos tener al maestro Montaño en los micrófonos de RTVC Noticias. Bueno, y con música, ballet y realeza despedimos esta emisión de RTVC Noticias.